Hola jóvenes, buen día, espero se encuentren muy bien. Los saluda su profesora Cristina Márquez y como saben, el día de hoy nos toca clase grabada, así que empezaremos con nuestro tema. Aprovecharemos para aprender cosas nuevas de ortografía, es decir, de la escritura correcta de las palabras. Empecemos. Hoy vamos a hablar acerca de los pares mínimos o del valor que puede tener una sola letra. En el español hay ocasiones en que hay palabras que se parecen mucho, pero solo por la presencia o la ausencia o el orden de una sola letra puede cambiar totalmente el significado. Esto ya lo vieron ustedes un poco con las palabras homófonas el ciclo pasado, pero vamos a verlo de una manera distinta. Entonces, como les comentaba, existen palabras que a pesar de que tienen un sonido parecido o igual, cambian en cuanto a su significado porque hay presencia, ausencia o un orden distinto en las letras. Veremos diferentes grupos de palabras o pares que por un cambio mínimo, por eso son pares mínimos, pueden tener este significado totalmente distinto. Empecemos. Aquí tenemos A y A. Sonidos totalmente iguales, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la diferencia? La presencia de ciertas letras, el orden de estas o la ausencia de ellas. Entonces, para empezar, cuando tengo A con H al inicio, estoy hablando del verbo haber. Por ejemplo, ha llovido mucho este mes. De haber. Cuando tengo la A solita, estoy hablando de una preposición que suele señalar un lugar o una acción que se va a realizar enseguida. Por ejemplo, voy a casa de Mariana. Voy a hacer mi tarea, ¿sí? Acciones que sucederán pronto o dónde están las cosas a veces o hacia dónde me dirijo, lo manejo con esta preposición. Cuando tengo A primero la A y luego la H, estoy hablando de una interjección. Las interjecciones son sonidos que solemos hacer las personas para expresar emociones, para expresar sentimientos. Por ejemplo, ¡ah, qué gran día! Aquí esta interjección, este A, puede señalar tranquilidad, puede señalar gusto, puede señalar sorpresa, no sé, depende de la persona que lo emplea. Pero como pueden fijarse, tres palabras distintas con sonido súper parecido que cambian por la presencia de una letra, el orden de esta o la ausencia de la letra. Vamos a continuar con otro grupo de pares mínimos. Bien, aquí tenemos va a ser, va a ser, va a haber, va a haber. Como pueden notar, estas dos se parecen muchísimo y estas dos también. Veamos las diferencias. Todas estas expresiones de va a esto, va a el otro, nos está hablando de cosas que van a pasar pues pronto, según lo que se nos está diciendo, pero se nos está hablando de un futuro, ¿verdad? Entonces, cuando tengo va a ser, se me está hablando de lo que será. Mi cumpleaños va a ser el martes, ¿no? Entonces ahí tengo va a ser. Después tengo va a hacer, aquí se está hablando de lo que se hará. Dicen que mañana va a hacer calor. O, por ejemplo, mi mamá va a hacer un pastel. Entonces, de lo que se hará. Siguiente es va a haber, que es de lo que habrá. Va a haber mucha gente en la fiesta. Y por otro lado tengo va a haber, que tiene que ver con mirar o ver. ¿Sí? Por ejemplo, mi papá va a ver si consigue lo que pedí. Va a ver, va a buscar, etcétera, ¿no? O por ejemplo, puede ser algo tan simple como mi hermano va a ver una película. Así de simple. Entonces, fíjense cómo suenan muy parecido, pero tienen usos totalmente distintos como en los ejemplos. Continuemos. Vamos a ver este otro grupo de pares mínimos, que si se fijan se parece al primer grupo que vimos, lo único que cambia es pues la letra, ¿no? Aquí tengo la E, entonces es E y E. A pesar de su sonido igual, tienen usos distintos, vamos a verlos. Cuando tengo E con la H al inicio, viene del verbo haber. Por ejemplo, yo he ido a Disneylandia, de haber ido. Yo he hecho mi tarea, ¿no? Ahí tengo otro.
Cuando tengo E con la H al final, estoy hablando de una interjección que, como les decía, son estos sonidos que solemos hacer los humanos para expresar distintas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos E. ¿Qué dijiste? Este puede expresar enojo, sorpresa, duda, etc. Después tenemos la E solita, que aquí funciona como una conjunción, es decir, nos ayuda para unir ideas. En este caso está sustituyendo a la Y. Vamos a ver por qué. Aquí tenemos comeré e iré a misa. Aquí me está ayudando a unir las dos ideas. Pero si se fijan, quizá ustedes quisieran decir comeré y iré a misa. Aquí esta Y se cambia por una E. ¿Por qué? Vamos a evitar ese sonido repetitivo de I, ¿ok? Entonces, para eso me va a servir este E en específico. Entonces, ahí tenemos por qué se diferencian E y E. Continuemos. Muy bien, entonces veremos este último grupo de pares mínimos. Aquí el último sí suena un poquito diferente, aún así se parecen. Tenemos ay y ay. Por la tilde o el acento, pues aquí ya cambia el sonido. Pero bien, cuando tengo ay así nada más sin H, estoy hablando de una interjección o de uno de estos sonidos que solemos emitir y que puede expresar distintas cosas. Por ejemplo, aquí dice, ay, se me olvidó. Estoy hablando, este ay expresa como la sorpresa, ¿no? De que se le olvidó algo. Pero podría decir también, ay, me duele la cabeza. Y ahí ese ay está expresando dolor, ¿no? Vamos a continuar. Tengo hay con H. Esto viene del verbo haber, de lo que hay, ¿no? Entonces dice, hay poca comida en la casa. Hay mucha gente. Ese tipo de hay. Después tenemos el ahí, que generalmente nos ayuda a señalar un lugar o una cosa. Ahí está mi tarea, por ahí está mi casa, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos lo que son los pares mínimos, estos grupos de palabras que se diferencian por algo muy simple, por la presencia, ausencia o el orden de ciertas reglas. Vamos ahora a nuestras actividades. Haremos dos actividades bastante simples. La primera es un apunte en nuestra libreta sobre la información que acabamos de aprender. Y la segunda serán ejercicios de práctica de esto visto en la página 32 y 33 de su libro de acento. Empecemos primero con el apunte. El apunte se hace en su libreta con letra bastante clara y buscando ser ordenados. El hacer este apunte nos va a permitir reforzar la información vista y además lo van a tener ahí disponible para cuando tengan que estudiar para su examen. Entonces, me devolveré en las diapositivas y estaré haciendo pausas en ellas para que puedan pausar si gustan e ir tomando su apunte en la libreta. Bien, y esa es la información que debe formar parte de tu apunte. Vamos a continuar. Además de ese apunte, deberemos hacer la página 32 y 33 de tu libro de acento. Los que ya tienen su libro, muy fácilmente podrán trabajarlo ahí directamente. Si por alguna razón aún no te lo pueden conseguir, pues puedes realizar por mientras los ejercicios en tu libreta. Vamos a empezar con la página 32. Puedes sacar tu libro y abrirlo para empezar. En la página 32 vas a encontrar este primer ejercicio en el cual debes leer estas oraciones y subrayar las que están escritas bien. Después, aquellas que están escritas mal, deberás corregirlas o volver a escribirlas correctamente en esta hojita. Como pista, te puedo ir diciendo que aquí yo ya identifico que hay al menos 2 oraciones incorrectas. Entonces, revisa por favor muy bien para que sepas cuáles corregir y cuáles están bien. También en la página 32 vas a encontrar este ejercicio que utiliza los diferentes va a ser, va a ser, va a haber, va a haber. Entonces, de acuerdo a la explicación que vimos, tú sabrás cuál queda mejor con
cada una de estas oraciones. Asegúrate de en esta cambiar la primera letra de la frase que utilices a mayúscula, ya que te toca poner el inicio. Después en tu página 33, el ejercicio 3 te pide que practiques creando oraciones con estos grupos de pares mínimos. Tú ya escribiste varios ejemplos, entonces te voy a pedir que no se vale poner los mismos ejemplos que yo hice, tienes que crear los tuyos, pero sí puedes revisar la explicación para acordarte de cuál es la diferencia entre cada una de estas palabras y que hagas oraciones correctas. Por favor, haz oraciones bien completas, empiézalas con mayúscula y no olvides terminar cada oración con un punto. Debajo de ese ejercicio, también en la página 33, encuentras el ejercicio 4, en el cual debes leer con atención el texto e ir corrigiendo lo que sea necesario. Puedes ir tachando, agregando las letras que sean necesarias, etc. Una vez que hayas corregido lo necesario, vas a escribir el texto correctamente y en limpio en esta hojita. Y esto sería todo por tus actividades del día de hoy. Voy a estar esperando con muchas ansias tus actividades para que por favor te concentres tanto en tu apunte como en tus ejercicios. Recuerda que cualquier duda que tengas me la puedes escribir por mensaje privado y te contestaré a la brevedad. Muchas gracias y que tengas un excelente día.